Bien, bueno, hoy como bien saben es una capacitación de Derecho Penal, parte general. Vamos a hablar de la teoría del delito, ¿sí? Más o menos una hora y media de capacitación, donde vamos a tener 4 ponentes magistrales, que son nuevos miembros de Estudiantes Digitales, así que también los van a empezar a conocer. La idea de acá es que se lleven ustedes conocimiento, que se saquen las dudas que tengan. Lo que les voy a pedir, por favor, es que sus dudas las pongan en el chat. Y, por ejemplo, le quieren preguntar a la ponente Celeste, entonces ustedes van a escribir en el chat, pregunta para Celeste, 2 puntos, la pregunta que tengan, ¿sí? Y así con cada ponente que ustedes deseen hacer una pregunta, porque como son 4, la idea es que cada ponente pueda leer lo que ustedes quieren preguntarle, ¿sí? También nos acompañan hoy el abogado Agustín Reynoso, que ustedes ya lo conocen, y el abogado Elcar Jesús Godoy. Para los que no me conocen, yo soy Federica Morisi y soy abogada y la fundadora de esta academia. Por otro lado, tema certificado de participación. Vamos a enviar ahora, en breve, por el chat, el link para que ustedes se registren con su nombre, apellido, email y digan, confirmen la asistencia, ¿sí? Vamos a mandarlo varias veces, así que si no lo ven, estén mirando el chat, que lo vamos a mandar reiteradas veces, ¿sí? Y antes de presentarles a la primera ponente, quiero contarles que con Estudiantes Digitales hemos abierto una plataforma que se llama Cafecito, que es para recibir donaciones. Ustedes saben que lo que hacemos es sin fines de lucro, por lo tanto, si alguno de ustedes quiere colaborar y donarnos algo, vamos a dejar el link acá, es sin compromiso, sin obligación, por si quieren colaborar con esta causa para que podamos seguir ofreciendo mejores servicios educativos para todos ustedes, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces con la primera ponente. La primera ponente, se las voy a presentar ahora, se llama María Celeste Ceballos. Celeste, a ver que voy a presentar al compañero, ahí está, muy bien. Celeste es abogada litigante recibida en la Universidad Siglo XXI. Es adscripta de la materia Derecho del Trabajo y Seguridad Social, también en la Universidad Siglo XXI. Actualmente ella está cursando una diplomatura de posgrado en litigio internacional en la Universidad Nacional de Cuyo. Y además es docente de esta academia Estudiantes Digitales y hoy está acá para brindarnos sus conocimientos. Bienvenida Celeste, un placer tenerte acá, muchas gracias por tu tiempo y es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, muchas gracias Federica por tu presentación. Le quiero agradecer a la Academia de Estudiantes Digitales por permitirme estar hoy adelante acá de ustedes. Así que, bueno, espero estar a la altura de las circunstancias. Dicho esto, vamos a avanzar rápidamente al tema que nos trae hoy, que es, y estoy segura que le ha quitado el sueño a más de uno, que es la teoría del delito. Ahí les voy a compartir mi pantalla. Ahí está, ¿se ve bien? A ver, Cele, está cargando. Sí, ahora se ve perfecto. Bárbaro. Bueno, empezamos entonces. Como les decía, vamos a hablar de la teoría del delito. ¿Qué es la teoría del delito? Es un concepto analítico y estratificado que se construye en un método de análisis de distintos niveles donde cada uno presupone el anterior. O sea, es cada uno de los elementos comunes que debe tener el comportamiento de una persona para que puedas tipificar en un delito. ¿Bien? ¿Nos acordamos cuál era el concepto del delito? Es una acción típica, antijurídica y culpable. O sea, justamente todos los elementos que vamos a ver hoy de la teoría del delito. Me desvío un segundito como para ponerlos un poco más en panorama. Ustedes ven que en derecho penal tenemos nosotros dividido en parte general y en parte especial. Esto no es una división caprichosa que ha hecho el legislador, tiene un sentido. Nosotros ahora, en lo que conocemos como penal 1, o la parte general, vamos a analizar cada uno de los institutos que son generales al derecho, que aplican a todo el derecho penal. Y que luego, cuando nosotros avancemos al libro segundo, que están tipificados cada uno de los delitos, vamos a ver que vamos a poder aplicar todos estos conceptos que vamos a ver hoy para poder analizar cada una de las figuras. Entonces, van a ver que todo esto que por ahora parece muy abstracto, todo como muy teórico, cuando avancemos y pasemos a analizar figuras delictivas,
Así que, bueno, dicho esto, vamos a empezar con el primer elemento de este método de análisis, que es la acción. Bien, tenemos objetivos de la acción, que son estos tres. Tenemos la exterioridad, y la forma de conducta, que tenemos dos, que es la acción y la omisión. Vamos con la primera, la exterioridad. En el derecho penal solamente se alcanzan aquellas conductas humanas que trascienden la esfera íntima de la persona. Es decir, son solamente las acciones, los bienes jurídicos protegidos del derecho penal. Ahí, bueno, nos vamos empezando a familiarizar con algunos conceptos, bienes jurídicos protegidos, vamos a mencionar sujetos activos. Estos son todos términos técnicos que van a tener que empezar a hacerse amigos para cuando ustedes rindan, cuando ustedes tengan que exponer, son vocabulario técnico que hay que usar, ¿sí? Entonces dijimos, son solamente aquellas conductas humanas que trascienden la esfera interna de la persona, porque son estas las que dañan los bienes jurídicos protegidos. ¿Bien? Este rasgo se desprende del principio de legalidad que está en el artículo 19 de la Constitución. Acá solamente se engloban que son los únicos sujetos activos posibles para el derecho penal. Es decir, solamente a las personas físicas se les puede endilgar un delito, ¿bien? La violación de una norma penal. Y finalmente, tenemos acá las formas de conducta, que dijimos que eran dos. Tenemos la acción propiamente dicha, que implica la actividad de una persona que violenta una norma de prohibición. Por ejemplo, yo me levanto mañana, estoy de mal humor y voy y lo mato a mi marido, ¿está prohibido matar a mi marido? Y sí, entonces ahí estoy violentando una norma de prohibición. Entonces ahí es un delito de acción propiamente dicho. Ahora, si hablamos de la omisión, en este caso es una inactividad que violenta una norma preceptiva. ¿Qué son las normas preceptivas? Son aquellas normas que implícitamente nos mandan a nosotros a realizar determinada conducta. Un ejemplo, el artículo 108 del Código Penal, tenemos que es la omisión de auxilio, ¿qué nos dice? Que si nosotros nos encontramos con un menor de 10 años o con una persona herida en una situación de desamparo, nosotros debemos prestarle auxilio en la medida de nuestras posibilidades. Entonces la norma está esperando de nosotros es prestar ese auxilio. Entonces, ¿qué nos dice el artículo? El que omitiere prestar el auxilio cae dentro de este delito. Entonces acá es un delito de comisión por omisión, como se le dice, en donde la norma espera una acción nuestra. ¿Bien? Perfecto. Ahora vamos a entrar Cele, te silenciaste. Se te silenció el micrófono. A ver. Ahí está. A ver. Ahí está, Cele. ¿Ahora puedes hablar? Sí. Cele, escúchame. Mejor te podés apagar tu cámara, porque por ahí se entrecorta un poquitito por el internet. Entonces, si apagás tu cámara, yo creo que se va a escuchar un poquito mejor. ¿Te parece? Dale. Dale. Ahí está. Gracias. Ahora puedes seguir. ¿Sí? Bárbaro. Perdón, mi internet no es tan bueno. Y encima está lloviendo en Córdoba hoy. Como les decía, ahora vamos a ingresar a las principales posturas sobre la acción, que es lo más teórico, es un tema pesado, vamos a tratar de hacerlo rápido, vamos a tocar los puntos centrales, pero no tienen que dejar de saberlos, digamos, ¿sí? Al menos los conceptos principales, que es lo que vamos a dar ahora. Entonces dijimos, tenemos las principales posturas, la concepción causal, la concepción finalista y la funcionalista. La concepción causal de la acción es el sistema clásico, y bueno, y ahora vamos a practicar el alemán. Tenemos el positivismo jurídico, que el principal exponente es el señor acá, von List, un argentino que siguió esta misma teoría, Ricardo Núñez, Fontán Balestra también, y que nos decía que la acción es una conducta humana voluntaria, ojo acá con la palabra voluntaria, que causa una modificación del mundo exterior. Entonces, esta acción tiene dos elementos. Tenemos por un lado la manifestación de la voluntad, y yo les decía recién, ojo con la palabra voluntad, porque habla solamente de los movimientos físicos, ¿sí? Es los movimientos físicos despojados de la intención del autor. ¿Bien?
Y después tenemos el otro elemento que es el resultado, que es ese cambio causado en el mundo exterior. Ambos elementos tienen que estar ligados por un nexo de causalidad. O sea, el movimiento físico causó este resultado fue causado por ese movimiento físico. ¿Sí? Luego tenemos el normativismo jurídico, que está dentro de la misma escuela, del señor Metzger, y aquí nos dice que la acción es un concepto referido a un valor. Entonces, la acción es una conducta humana valorizada de determinada manera. Acá también dejamos de lado lo que es la intención del autor y nos centramos solamente en la acción propiamente dicha. ¿Sí? Luego avanzó estas teorías, llegamos a las concepciones finalistas. El principal exponente es aquí el señor Hans Belzer, argentino que seguido esta postura del doctor Zaffaroni. Y aquí se nos dice que la acción humana es un ejercicio de actividad final. ¿Sí? Entonces, el hombre puede prever las posibles consecuencias de su acción y así dirigir su actividad conforme a sus planes. A ver, ¿esto qué nos está diciendo? Que a la actividad del sujeto la orienta una finalidad perseguida. En esta teoría también tienen dos etapas, y acá vamos a ver la diferencia que tiene con la concepción causal de la acción. ¿Por qué? Porque acá tenemos dos etapas, la interna y el movimiento. Entonces acá sí nos interesa la parte interna. Y en esta parte interna, ¿qué se analiza? El pensamiento. Es decir, la proposición que tuvo el sujeto activo del fin que tenía para cometer este delito, la selección mental de los métodos, de los medios que iba a utilizar, inclusive también considera los efectos posibles de su acción. Y luego viene la segunda etapa, que es el movimiento en sí. Es decir, todo ese plan que estuvimos pensando, lo ponemos en marcha para la obtención del resultado. ¿Bien? Como en las películas que nosotros vemos que planean el robo del banco y lo roban, bueno, ahí está, tenemos las dos etapas bien separadas. ¿Sí? Y finalmente tenemos las concepciones funcionalistas de la acción, esto ya es un poco más contemporáneo. Tenemos el funcionalismo moderado del señor Klaus Roxin, y aquí nos dice que es un concepto personal de acción. Es una manifestación de la personalidad del autor. Entonces Roxin, ¿qué nos dice? Que solo pueden ser consideradas acciones las conductas exteriores, es decir, las que trascienden la esfera interna del sujeto. Son aquellas acciones que podemos ver. ¿Sí? Y luego Roxin toma lo que hablamos antes de la omisión y nos dice que solo se van a considerar como manifestaciones de la voluntad cuando se espera determinada acción del sujeto, como lo hablamos recién con el 108. Cuando la norma espera de nosotros determinada acción, ahí recién puede decirse que ha caído en una omisión del derecho penal. ¿Bien? Y por último tenemos al funcionalismo radical y sociológico del señor Gunther Jacobs, y que nos dice que la acción es una expresión de sentido, es una causación individualmente evitable de determinadas consecuencias que no se producirían si no hubiera una motivación dominante para evitarlas. ¿Qué es esto? En castellano. ¿Qué significa? El autor no reconoce la vigencia de la norma y lo que genera justamente ese resultado jurídico que tiene el derecho penal. Entonces, lo que le interesa al funcionalismo radical es justamente ese desconocimiento por parte del autor de la vigencia de la norma, lo que hace que se genere la violación en el derecho penal. ¿Sí? Bien. Hasta acá, espero que vengamos bien. Venimos perfectos. Perfecto. Finalmente vamos a entrar a la fase negativa de la acción. ¿Qué es esto? Son aquellos motivos internos o externos en donde no va a haber acción, desde el punto de vista jurídico penal, por supuesto. Entonces, si no hay acción en el ámbito penal, no va a haber delito. Son entonces estos motivos que excluyen a la acción. ¿Bien? Tenemos tres. Los principales son la fuerza irresistible, los usos de medios narcóticos e hipnóticos y los movimientos reflejos e involuntarios. El primero, como ven ahí, está regulado en el artículo 34, inciso 2 del Código Penal. Se lo conoce también como la vis absoluta. ¿Cuál es? Es una fuerza de tal entidad que hace que el sujeto sea incapaz de dirigir sus movimientos.
Entonces, en este caso el sujeto no domina la acción y lo hace un tercero o una fuerza de la naturaleza. Un tercero, por ejemplo, yo estoy mirando una vidriera, viene una persona de atrás, me empuja y la rompo. Ahí la acción mía de romper la vidriera ha sido dirigida completamente por un tercero, ¿sí? Y luego tenemos lo de la fuerza de la naturaleza, que puede ser, por ejemplo, un aluvión, una caída de un árbol, etc. Yo les dije la vis absoluta. Se van a preguntar, ¿hay una vis relativa? Sí, hay. Es una amenaza de sufrir un mal grave inminente. En este caso nosotros, en lo que es acá en la parte de acción, no nos interesa porque no va a excluir la acción. Pero bueno, se los menciono para que no les quede ahí la duda de que si menciono una, ¿por qué no la otra? Bueno, ahí está. Es por eso, porque la vis relativa no nos interesa en esta parte de la acción, ¿sí? El segundo, los usos de medios narcóticos e hipnóticos. Acá se siguió la misma lógica del artículo 78 del Código Penal, en donde se incluyó en el término violencia los medios hipnóticos y narcóticos. O sea, una persona que actúa bajo uso de medios va a excluir la acción penal. ¿Bien? Y finalmente tenemos los movimientos reflejos o involuntarios, que son aquellos movimientos que no son controlados o que no son producidos por la voluntad del sujeto. Un estornudo o los movimientos que nosotros podemos generar cuando se causa a causa de las cosquillas, ¿sí? Después tenemos como última mención el factor interno, que es un total estado de inconsciencia. En este caso, y esto es muy técnico, se nos dice que en el hecho no intervienen los controles altos del cerebro o es incoherente o discontinua esa conexión. O sea, si entramos en un estado total de inconsciencia, lógicamente que nosotros no vamos a poder cometer la acción, por supuesto que no va a haber delito. Esto viene de suyo. Entonces, hemos visto hasta acá los elementos principales de la acción. Espero que les haya sido útil. Y bueno, ahora lo dejo en manos de mis compañeros para que sigan con los otros elementos. Muchísimas gracias, Cele, me encantó tu exposición. Para los compañeros que por ahí preguntan que a Cele al principio se le cortó un poquito, me están comentando que en Córdoba hay una tormenta, entonces por eso quizá el internet falle un poco, pero bueno, por suerte después se pudo mejorar, así que muchísimas gracias, Cele. Las preguntas que te hicieron, puedes responderlas al final, ¿sí? Las han dejado ahí en el chat. Así que bueno, muchísimas gracias. Vamos a pasar a la siguiente expositora, que nos va a hablar del segundo escalón de la teoría del delito, que se llama Rafaela Serafini. Rafaela Serafini es abogada egresada de la Universidad Nacional del Sur. Tiene experiencia en derecho penal, civil, previsional y ciberseguridad. Y además es docente de esta academia Estudiantes Digitales, así que bienvenida, Rafa. Muchísimas gracias por tu tiempo y tus conocimientos. El espacio es tuyo. Bueno, Fede, muchas gracias por la presentación. Bueno, y muy contenta de poder estar acá con ustedes en Estudiantes Digitales. Como dijo Cele, esperemos estar a la altura. Bueno, arranco a compartir pantalla. Dale. Rafa, si querés también apagar tu cámara por las dudas. Dale. Por si acaso por el internet. Ahí estamos. Perfecto, ahí se ve perfecto. Genial. Bueno, lo que vamos a hablar ahora es sobre el segundo elemento del delito, como bien adelantaba mi compañera Celeste, que sería el tipo penal. Lo primero que tenemos que intentar es definir, conceptualizar qué es el tipo penal. Bien, siguiendo a Lascano, podemos entender que es la descripción abstracta de una conducta que está prohibida por el legislador en una ley penal. Es decir, es una descripción que ha hecho un legislador en la ley penal. Es decir, es aquello en lo que el hecho consiste. Se entiende a pensar o se puede llegar a confundir con que el tipo penal sea el hecho punible en sí. Pero no es lo mismo. El tipo penal no es todo el delito, es simplemente uno de sus elementos. Es esta descripción abstracta que se contiene en la ley penal. Y tampoco es, lo que tampoco es el artículo en sí. Por ejemplo,
Bueno, el tipo penal homicidio es el que aparece en el artículo 79 y 80 del Código Penal. No, simplemente el artículo contiene al tipo penal, pero puede haber un artículo que contenga más de un tipo penal y que a esos distintos tipos penales les asigne una misma pena, por ejemplo. Bueno, entonces lo que sería el concepto sería este verbo, el matar, el hurtar, el instigar, el causar la muerte. Es con esa fórmula con la que reconocemos el tipo penal. El que mate a otro, el que robe, el que hurte. Genial. Bueno, también tenemos que entender que Lascano ha hecho una diferencia entre lo que él entiende por tipo garantía y por tipo sistemático. Por tipo garantía se entiende la totalidad de los presupuestos que tienen que darse en la realidad para que a una conducta se la castigue con una pena. Este tipo garantía está totalmente conectado y basado en el principio de legalidad de allá cuando estudiamos constitucional, si lo podemos traer a la memoria. Entonces, ¿qué sería este tipo de garantía? No solamente esta conducta, el matar, sino el resto de los presupuestos que aparecen en el artículo. Por ejemplo, capaz que con un ejemplo se entiende más claro. Tipo penal, robo en un descampado. Para que se configure ese tipo de garantía, no se va a necesitar solamente la acción, la conducta de robar, sino que también tienen que haber otros presupuestos condicionantes de esa aplicación de la pena, como por ejemplo que el robo haya sido en un descampado. Bien, eso sería el tipo garantía entonces, la totalidad de los presupuestos condicionantes para la aplicación de la pena que prevé el tipo penal. Y por otro lado tenemos el tipo sistemático, que sería la simple delimitación de los elementos respecto de los de la antijuridicidad. Tenemos que entender entonces que el tipo no es una construcción sencilla, sino que el tipo penal se trata de una construcción compleja. Por un lado tiene una parte objetiva y por otro lado tiene una parte subjetiva, que tienen que darse ambas juntas para que se constituya el tipo penal. Hablemos primero entonces de esta parte objetiva, el tipo objetivo. Será todo aquello externo, lo que se ve en el mundo de la realidad, de lo fáctico, el comportamiento humano prohibido por la norma. Sería básicamente el verbo matar, robar, lo que se hace con una conducta, lo que se ve en el mundo de la realidad. Y a esto se le pueden sumar otras circunstancias fácticas, de tiempo, de espacio, de forma o de modo de ejecución. Lo que nunca va a contener el tipo objetivo es la esfera anímica del autor. Al tipo objetivo no le interesa lo que el autor sintió al momento de realizar el delito, lo que persiguió, cuál era el fin, sus deseos. No, eso lo desecha. Se enfoca solamente en el comportamiento externo, en lo prohibido por la norma, en la descripción abstracta y en las circunstancias fácticas, si eso coincide con el tipo penal establecido en la norma y la realidad. Bien, una vez que esté configurado el tipo objetivo, pasaremos a analizar la parte subjetiva del delito. En la parte subjetiva tiene mucho peso la esfera anímica del autor, es decir, lo que él sentía, lo que él quería, cuál era el fin con el que perseguía, cuál era el fin que perseguía al momento de realizar esa conducta. Bien, y dentro del tipo, entonces, el tipo subjetivo nos va a dictar dos tipos de delitos distintos. Por un lado, los delitos dolosos y por el otro, los delitos culposos. Los delitos dolosos son por ahí los que aparecen con mayor, o sea, que aparecen más en el Código Penal y los que suelen tener una pena más alta, pero también existen los culposos. Dentro de los dolosos, entonces, va a haber la categoría de dolo directo, dolo indirecto y dolo eventual. Y los modos de la culpa van a ser la negligencia, la impericia, la imprudencia y la inobservancia. Entendamos primero entonces qué es el dolo para luego pasar a sus categorías.
Bien, lo principal del dolo es sus elementos. Dolo es igual a voluntad más conocimiento. Dolo, voluntad y conocimiento. Yo conozco la acción que voy a realizar, conozco que esa acción está prohibida por una ley penal, que es reprochable, que daña un bien jurídico protegido por el ordenamiento legal, y sin embargo, y sabiendo todo eso, voy y la realizo. ¿Por qué? Porque quiero, porque deseo, porque tengo la voluntad de llegar a ese fin que la conducta va a realizar. El ejemplo típico es: yo, persona capaz, consciente, agarro un arma que sé que está cargada, le apunto a una persona y la mato. Le disparo y la mato. Ese homicidio va a ser doloso, porque yo sabía que la iba a matar y tenía la intención de matarla. Bien, habíamos anticipado que el dolo entonces tenía distintas categorías. Y esto es una parte importante que a veces puede ser difícil de diferenciarlos, los distintos dolos, pero que con ejemplos nos va a ser más sencillo. Bien, el dolo directo entonces es cuando se tiene el conocimiento y la voluntad del fin, voy y lo hago, agarro el arma, voy y le disparo a una persona porque quiero matarla. Entonces hay conocimiento, hay voluntad y hay una conducta que me lleva directamente, la conducta que realizo me lleva directamente al fin que quiero, y ese fin es el que pena el derecho penal. Por otra parte, encontramos el dolo indirecto. Me gustaría primero pensar el ejemplo todos juntos para luego dar la definición, capaz que se entiende mejor de esa forma. Por ejemplo, yo quiero matar a Juan. Entonces, yo sé que Juan a las 2 de la tarde se va a tomar un colectivo de Bahía Blanca a Montehermoso. Para los de la provincia de Buenos Aires me van a entender mejor. Bueno, entonces yo sé que Juan está a las 2 de la tarde en ese colectivo. Yo lo quiero matar a Juan. ¿Qué hago? Voy y pongo una bomba en el colectivo. El colectivo arranca, qué sé yo, y yo 2:30 aprieto el botón para que la bomba explote. Sé que Juan se va a morir, pero también sé que como es un colectivo, hay otras personas en ese colectivo. Está María, está Nicolás, está Pepe, todos. Y no me interesa. Aprieto el botón igual, explota la bomba, se muere Juan. Pero las muertes de todo el resto de los acompañantes del colectivo es totalmente previsible y no se puede evitar, son inevitables. Entonces, el dolo indirecto se va a configurar cuando yo, sabiendo que voy a producir un resultado desvalioso, que voy a producir un daño, que voy a dañar bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento jurídico, no me interesa, sabiendo que ese daño se va a producir y estoy totalmente seguro, no hay forma de que ese daño no se produzca. No hay forma de que el que está sentado al lado de Juan en el colectivo no se muera con la bomba. Se va a morir. Lo realizo igual. Pero mi fin no era matar a María, mi fin era matar a Juan. Entonces, ese homicidio de María va a ser un homicidio con dolo indirecto. No así con dolo directo. El de dolo directo va a ser el de Juan, porque la bomba mató a Juan también. Por último, tenemos entonces el dolo eventual. El dolo eventual es cuando yo realizo una conducta y yo sé que hay una probabilidad muy alta de que esa conducta termine en un delito. Y no me interesa, porque mi deseo de realizar la conducta, mi voluntad de realizar esa conducta es mayor. No me interesa. Hay una falta de respeto, digamos, hacia ese resultado disvalioso que voy a producir. Por ejemplo, me subo a un auto, estoy en una avenida súper transitada, a 200 metros hay un paso de peatones, yo sé que va a cruzar gente y me vendo los ojos, arranco el auto y lo pongo a 200 km/h y arranco a transitar. Y yo sé que voy a matar a alguien, aunque mi fin principal era manejar el auto a 200 kilómetros, no matar a una persona. Pero bueno, yo tengo voluntad y tengo conocimiento de que esa conducta va a poder terminar en la muerte de alguien.
Bien, entonces eso serían las principales diferencias entre todos los tipos de dolo. Pero como sabemos, los delitos no pueden ser solamente dolosos, existen delitos culposos. Entonces, el otro tipo subjetivo es la culpa. Entonces, sería cuando el autor del delito no pretende lesionar un bien jurídico, no pretende realizar un delito. Sin embargo, su conducta realmente lo produjo. Esa afectación en la realidad se produjo. Hubo un causamiento de una acción dañosa, aunque no tuvo esa intención, no tuvo esa voluntad, que esa voluntad sí existe en el dolo, pero no en la culpa de realizar el tipo penal. Algunos autores diferencian entre una culpa consciente y una culpa inconsciente. Entonces, en la culpa consciente existe la posibilidad de una realización de un resultado disvalioso para el ordenamiento jurídico. Sin embargo, considero que ese resultado disvalioso no va a ocurrir. Existe la remota posibilidad de que suceda, pero yo creo que no. Aún teniendo esa representación mental del resultado disvalioso, yo decido que no va a producirse. Confío en que ese daño no se va a producir. Que se diferencia de la culpa inconsciente, en donde la representación mental del resultado del delito ni siquiera ocurrió. A mí no se me pasó por la cabeza, como autor de un delito, que yo lo iba a cometer. Sin embargo, mi conducta terminó entrando en un tipo penal y terminé realizando un delito. Algunos se hace una diferencia entre, es a veces difícil distinguir entre la culpa consciente y el dolo eventual. La mayor diferencia es que en el dolo eventual yo sé que va a pasar y no me interesa que ese delito suceda. Sin embargo, en la culpa consciente, yo estoy confiada en que ese resultado es valioso, de que ese delito no se va a producir. Bueno, y el actuar culposo tiene distintas formas. Zaffaroni define a la culpa como una violación de un deber de cuidado. Entonces, ¿cómo se exterioriza esta culpa? Ya entrando al final de la presentación. Puede ser tanto una imprudencia, una negligencia, una impericia en el propio arte o profesión, o una inobservancia de los reglamentos o los deberes del cargo. ¿Qué se entiende por negligencia? Es un actuar sin cuidado, no prestar el debido deber de cuidado sobre la acción que yo voy a cometer. El ejemplo es, todos tenemos el deber de saber que nuestro auto funciona bien, que tiene frenos. Si yo salgo a la calle sabiendo que mi auto tiene los frenos cortados o que no tiene líquido de freno y confío que no va a suceder nada, bueno, y sucede y lesiona a una persona, seguramente esa acción caerá como una lesión culposa por negligencia, que es distinto a la imprudencia, que la imprudencia es directamente actuar de una manera peligrosa. Es decir, sigo con el ejemplo de los autos. Estoy manejando un auto y voy por el centro de una ciudad a 100 kilómetros por hora y cruzo todos los semáforos en rojo. Bueno, ahí hay un actuar peligroso, estoy poniendo en peligro a otras personas. Por último, tenemos la impericia en el arte o profesión o la inobservancia de los reglamentos o de los deberes del cargo. Y el claro ejemplo acá es, lastimosamente a veces, lo que sucede con los médicos. Por ejemplo, el médico tiene un deber de saber todos los pasos que tiene que seguir para tratar a un paciente. Si no sigue alguno de esos pasos, si se omite alguno de esos pasos y como consecuencia de eso se produce la muerte o una discapacidad de uno de sus pacientes, seguramente estará actuando con una impericia en su profesión. Si el médico que tenía a su cargo la historia clínica de un paciente que iba a operarse y omite en la historia clínica poner que el paciente era alérgico a la anestesia, y luego cuando esa persona entra al quirófano, el anestesista lee la historia clínica, confía en esa historia clínica, sigue
actúa con el propio arte y su propia profesión, y no dice nada que hay una alergia a la anestesia, y le ponen anestesia y ese paciente muere. Bueno, ninguno de los dos médicos tuvo la intención de matar al paciente, claramente. Sin embargo, el primer médico, al haber caído en una impericia de su profesión, va a ser responsable de una culpa, de un homicidio culposo por impericia en su profesión. Y bueno, eso sería básicamente lo principal. Ahí me vuelvo a... Muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias. Estuvo muy buena tu presentación. La verdad que fuiste muy clara y los ejemplos estuvieron geniales. Por ahí, a la hora de entender la tipicidad, cuesta mucho el tema de los ejemplos, porque uno lee en el manual y bueno, se ve bien, pero a la hora de llevarlo a la práctica y a los casos prácticos, que son los que nos toman en los exámenes, por ahí se complica un poco. Por lo tanto, agradezco un montón esos ejemplos, y esos ejemplos me suenan mucho porque también son de manual, así que agradezco que hayas investigado y también nos transmitas tu experiencia como penalista. Muchísimas gracias, Rafaela, estamos muy Muchas gracias a contentos. vos. Ahí tenés preguntas en el chat para que puedas responder al finalizar. También puedes responder por escrito, ¿sí? Así que Bien. perfecto. Vamos a seguir entonces con nuestro próximo ponente. Nuestro próximo ponente es Juan Ignacio Fontana. Juan Ignacio Fontana es estudiante avanzado de Derecho y es ayudante alumno en la Cátedra de Derecho Penal 1, que es la cátedra ni más ni menos que del profesor Lascano. Es decir, el ponente que vamos a tener ahora es ayudante de cátedra de Lascano. Así que bueno, estamos muy orgullosos de tenerlo hoy acá, de la Universidad Nacional de Córdoba. Juan Ignacio Fontana es coautor del artículo académico Teoría del concurso de delitos, publicado en el libro Esquemas de la parte general del derecho penal, de la editorial Advocatus. Así que es un honor tenerte acá. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos, y bueno, la verdad que también que hayas trabajado codo a codo con el autor del libro, para nosotros es un honor. Así que adelante, bienvenido, y el espacio es tuyo. Bueno, Federica, muchas gracias. Bienvenidos todos. Sin nada más que decir, bueno, quiero agradecer primero a Estudiantes Digitales que me está dando la oportunidad de estar aquí. Bueno, vamos a seguir entonces con la teoría del delito. Voy a apagar mi cámara, así les voy a compartir pantalla. Perfecto. Listo. No sé si se está viendo. Se ve perfecto. Listo. Bueno, yo voy a hablar sobre la antijuridicidad. Primero, bueno, vamos a ver acerca de los temas que voy a hablar. Bueno, vamos a dar un concepto sobre la antijuridicidad. También vamos a hablar sobre las causas de justificación. ¿Qué son las causas de justificación? Sus elementos, sus fundamentos, las fuentes de las causas de justificación. Y en particular vamos a ver al estado de necesidad y a la legítima defensa. Para dar un concepto sobre la antijuridicidad, tenemos que verlo desde dos puntos de vista, ¿sí? Un punto de vista estrictamente formal y otro punto de vista material. Al finalizar esto, yo les voy a dar después un ejemplo para poder verlo en la práctica, digamos. Bueno, la antijuridicidad, vista desde un punto de vista estrictamente formal, resulta ser, digamos, la contradicción entre el hecho, o sea, la conducta del autor, y el derecho. O sea, es antijurídica la conducta que infringe el mandato del orden jurídico, haciendo lo prohibido o no haciendo lo impuesto, sería lo obligado por el propio ordenamiento jurídico. Decimos que es formal porque únicamente el derecho positivo, mediante la formulación de los tipos y de las reglas especiales, constituyen su fuente, ¿sí? Está todo escrito. Y por otro lado tenemos a la antijuridicidad material, que constituye básicamente como el cable a tierra, y es una de las partes más importantes, que es el ataque a un bien jurídico protegido. El Estado argentino, ¿sí?, mediante los tipos penales, se protegen bienes jurídicos. Ahora bien, ¿qué es un bien jurídico? Bien jurídicos son bienes materiales o inmateriales
Por alguna razón u otra, el legislador los ha tomado como importantes en la vida de un ciudadano y por eso se protegen, el derecho los protege. No sé si todos tienen el Código Penal a mano. Me gustaría que, bueno, aquellos que lo tengan a mano busquen el artículo 79 del Código. En el artículo, bueno, 79 está la figura del homicidio simple, ¿no? Dice que se aplicará una reclusión o una prisión de 8 a 25 años al que matare a otro. Bueno, creo que todos deben tener ya el artículo a mano. Bueno, si tomamos ese artículo, el artículo 79, podemos visualizar ambas fases, ¿sí?, de la antijuridicidad. Como dijimos, bueno, dentro de la faz formal de la antijuridicidad tenemos la mera oposición al conjunto del derecho. Visto desde ese punto de vista formal, el artículo 79, que habla sobre el homicidio simple, el hecho de matar a otra persona es antijurídico, ¿sí? O sea, porque viola una norma prohibitiva que está dentro del ordenamiento jurídico. Y por otro lado, si vamos a la faz material que hace hincapié en la dañosidad social de la conducta, ¿sí?, en ese daño o lesión al bien jurídico protegido, ¿qué pasa con el homicidio simple? Bueno, en el caso del homicidio simple, hay una lesión a un bien jurídico protegido. ¿Y cuál es ese bien jurídico protegido? En el caso del homicidio simple, bueno, la vida humana. Ahora bien, el que mata, ¿sí?, el que mata a otra persona, pero en legítima defensa, por ejemplo, sí cumple los requisitos del artículo 79, ¿sí? Está realizando una acción típica, que es matar a otro. Sin embargo, no va a ser antijurídica, porque la legítima defensa es una causa de justificación. Y ahora, bueno, con este ejemplo me da pie para empezar a hablar sobre las causas de justificación y qué son en realidad. Son básicamente la faz negativa de la antijuridicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que excluyen la antijuridicidad. Por ende, no va a haber delito. La acción es típica y acción. Hay tipicidad, pero no va a ser antijurídica. Ahora bien, ¿qué son las causas de justificación? Para dar un concepto, decimos que son mandatos o permisos que brinda el ordenamiento jurídico para cometer hechos típicos en determinadas situaciones. Son una especie de permisos. En realidad el ordenamiento jurídico los tolera estas acciones. El fundamento reside en la protección y promoción racional de bienes jurídicos prevalentes. Los bienes jurídicos tienen un valor, ¿sí? No es lo mismo el bien jurídico vida que el bien jurídico propiedad, por ejemplo. Pero bueno, ya lo vamos a ver bien adelante. Las fuentes son la ley por un lado y la necesidad por el otro. Bueno, en cuanto a los elementos de las causas de justificación, tenemos elementos objetivos y elementos subjetivos. Por un lado, los elementos objetivos son tres. Una situación debe estar amparada por ley. Sí o sí tiene que estar dentro del texto legal para que se dé la causa de justificación. Por otro lado, también tenemos a la necesidad. Ya más adelante vamos a ver qué es la necesidad. Y la no provocación de la situación de necesidad por parte de quien incurre en estas causas de justificación. Por el otro lado, tenemos los elementos subjetivos, que es el conocimiento por parte del autor, el que realiza la causa de justificación, de las circunstancias objetivas del tipo. Ahora vamos a hablar sobre el estado de necesidad. El estado de necesidad, si aún continúan con el código en la mano, lo podemos encontrar en el artículo 34, inciso tercero. Es considerada por la doctrina la madre de todas las causas de justificación. Si tenemos que conceptualizar el estado de necesidad, me gusta tomar el concepto del doctor Soler,
Dice en pocas palabras, definiéndolo, ¿no? Que es una situación de peligro para un bien jurídico que solo puede salvarse mediante la violación de otro bien jurídico de menor jerarquía. Ahora bien, vamos a ver los elementos de que son necesarios para la configuración del estado de necesidad. Debe causar un mal, ¿sí? Se causa un mal. Esto quiere decir que se lesiona o se pone en peligro un bien jurídicamente protegido. Acá la mayoría de la doctrina entiende que este mal debe ser una conducta típica. Bueno, lógicamente es cierto, porque de lo contrario, si el hecho es atípico, no estaríamos hablando de causa de justificación, porque recordemos que en la teoría del delito, al ser estratificado, si hay atipicidad, nunca vamos a llegar a valorar la antijuricidad o no de la conducta. Por otro lado, hay una finalidad de por qué se causa este mal. Es para evitar otro mal mayor, ¿sí? Este mal, o sea que para evitar otro mal, este último mal debe ser mayor, inminente y ajeno. Mayor teniendo en cuenta se evita se evita la lesión, disculpen, al bien jurídico prevalente. Y bueno, y por otro lado, inminente. ¿Qué quiere decir inminente? Bueno, que amenaza o que está por suceder prontamente. Esto apunta, digamos, la doctrina mayoritaria, que le da como una especie, digamos, de relación temporal o continuidad, si se puede decir. Porque para ellos tiene que ocurrir en un instante próximo. Pero por otro lado hay una doctrina minoritaria que sostiene que no es necesario el criterio cronológico, sino que más bien el sujeto se debe encontrar a merced de dicho mal. Y jurisprudencialmente se puede decir que este requisito de que sea inminente se tiene como indispensable para que se dé el estado de necesidad. Si no se da el requisito de inminencia de ese mal, no va a haber estado de necesidad. Además, este mal que se trata de evitar tiene que ser ajeno, ¿sí? La ley le exige al autor que no haya dado nacimiento a la situación de peligro. Tampoco el autor debe estar obligado a soportar ese mal. Y debe ser imposible de evitar el mal por otros medios. Este es un requisito inherente a la naturaleza de toda situación de necesidad, ¿no? Porque no se configura si existen otros medios menos lesivos al alcance del sujeto que causa el mal. Ahora, ¿qué es la necesidad, no? Vamos a un concepto sobre la misma, ¿no? Es una situación de peligro o riesgo ante la cual se precisa un auxilio urgente o que hace que se deba obrar indefectiblemente en cierto sentido. Bien, vamos a pasar ahora a la siguiente causa de justificación, que es la legítima defensa. La legítima defensa podemos dividirla en tres. Si buscamos en el código, en el artículo 34, incisos 6 y 7, vamos a encontrarlas. Tenemos, por un lado, la legítima defensa propia, luego tenemos a la defensa propia presunta o privilegiada, y en el inciso 7 tenemos la defensa de terceros. Bueno, la legítima defensa propia. La legítima defensa propia, dice el código, que actúa en defensa propia y que en defensa de su persona o de sus derechos, empleando un medio racionalmente necesario para impedir o repeler una agresión ilegítima, sin que medie provocación suficiente por su parte, le ocasiona un perjuicio a la otra persona, a la persona o derechos del agresor. En base a este concepto, vamos a ir desmenuzando todos los requisitos para que se configure la legítima defensa.
Por un lado tenemos la agresión. Si a la agresión nos referimos o vamos al derecho comparado, diferentes códigos, tanto latinoamericanos como a nivel mundial, tienen terminologías muy parecidas. Por ejemplo, el código español y el uruguayo hablan de una agresión ilegítima, el italiano de una ofensa injusta, y del alemán de un ataque antijurídico. Nuestro derecho toma la agresión como el ataque actual o inminente. ¿Sí? Este ataque actual o inminente tiene una naturaleza objetiva, por lo que se admite que provenga de un inimputable. Además, tiene que ser siempre un hecho humano. Hay un caso, por ejemplo, que suele preguntar en los exámenes, ¿qué pasa cuando uno se defiende, por ejemplo, de la fuerza de un animal? ¿Hay legítima defensa o no? No, en ese caso no hay legítima defensa. A lo sumo estaremos hablando de un estado de necesidad. Pero para que haya legítima defensa propia como causa de justificación, tiene que ser una legítima defensa y la agresión debe provenir de un ser humano. Por otro lado, debe ser ilegítima. El agresor tiene que haber obrado sin ningún derecho que lo ampare. Otro requisito es la necesidad racional del medio empleado. Esto es muy importante y ha sido debate, se puede decir, en muchos tribunales. Significa que la defensa debe ser oportuna y proporcionada. Roxin, por ejemplo, nos da un ejemplo acerca de una persona en silla de ruedas que al notar que un niño estaba robándole una manzana, busca su escopeta, es la única arma que tenía a su alcance, le dispara para evitar que ese niño se apodere de la manzana. En ese caso, en particular, no hay legítima defensa, porque el medio utilizado para evitar una lesión pequeña, que podría ser el robo o hurto de la manzana, es totalmente irracional en proporción al disparo con arma de fuego que le puede ocasionar la muerte. Por eso se necesita, para que concurra la legítima defensa, una oportuna y proporcionada racionalidad del medio empleado. Por último, falta de provocación suficiente. Puede existir, de parte de quien se defiende, una provocación, pero en este caso no tiene que tener la entidad tal para poder desencadenar la reacción del autor de la agresión. Vamos a seguir. Vamos a ver, bueno, ahora es el turno de la legítima defensa propia presunta o privilegiada. En este caso, el Código Penal da dos casos. En primer caso, bueno, el que por las noches rechazar el escalamiento o fractura de cercos, paredes o entradas de una casa, departamento habitado o sus dependencias. En este primer caso, lo que se necesita es que debe ocurrir de noche, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque se obedece a la mayor alarma, digamos, que despierta a los moradores del hogar, la acción de este invasor que se desenvuelve en la oscuridad y en el reposo general de la gente, ¿no? Durante la noche la mayoría de la gente suele estar durmiendo. Por otro lado, el otro caso que está tipificado en el código es cuando se encuentre un extraño. Extraño es alguien que no pertenece al círculo de personas que habitualmente están autorizadas a penetrar en el hogar. Y bueno, tiene que ser dentro del hogar, siempre que haya resistencia. ¿Cuándo se considera resistencia? Se considera resistencia al momento en el que el extraño se niega a retirarse del lugar ante el pedido tanto explícito o implícito de la persona que está autorizada a excluirlo, que se defiende, obviamente. Lo que hay que tener en cuenta en estos dos casos, de legítima defensa presunta o privilegiada, es que autoriza a quien se defiende a defenderse, cualquiera sea el daño que le
pueda causar al agresor. Y esto es una presunción juris tantum, que quiere decir, admite prueba en contra. Por ejemplo, de parte del agresor, el agresor puede probar que cuando al llamado o grito por parte de quien se defiende o quien tiene derecho a excluirlo del hogar, para que se vaya del recinto de la casa, se haya alejado. En este caso sí admite prueba en contra. Ahora vamos con la última defensa, que es la defensa de la persona o de los derechos de terceros. Esta la vamos a encontrar en el inciso 7, del artículo 34. Es necesario que se den las siguientes circunstancias. Por un lado, debe existir una agresión ilegítima, debe haber una necesidad racional del medio usado, debe existir una falta de provocación suficiente por parte del agredido, o en caso de haber habido una provocación por parte de quien es agredido, no haya participado el tercero que lo defiende. Bueno, esta sería la última causa de justificación. Muchísimas gracias, Juani. Tu exposición estuvo genial, estuvo increíble, así que te agradecemos un montón. Ahí tienes un par de preguntas en el chat por si querés responder al finalizar. Muchísimas gracias, quedó todo muy claro y por suerte el internet nos acompañó esta vez, así que muchas gracias. Ahí tenés el chat para ahí ver si respondes algunas dudas. Bueno, y ahora nos falta el último eslabón de la teoría del delito, que lo va a dar otra ponente, que se las voy a presentar en este momento. Su nombre es María del Rosario Árquez, ella es abogada, recibida en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, hizo orientaciones en Derecho Penal y en Derecho Internacional Público, y actualmente trabaja en el Departamento de Asuntos Internacionales en el Ministerio de Defensa. Y además, obviamente, es docente de esta academia Estudiantes Digitales. Bienvenida y muchísimas gracias por tu tiempo y por tus conocimientos. Estamos muy felices de tenerte acá. Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada quería agradecerte, Fede y Academia Estudiantes Digitales, por la oportunidad y por el espacio, y espero que a todos les sirva, bueno, lo que estamos hoy acá presentando. Voy a pasar a compartir pantalla y de paso ya apago la cámara, así se puede escuchar por las dudas mejor. Perfecto. Yo te aviso cuando se vea. Ahí está, ahí se ve perfecto. Perfecto. Bien. Sí. Bueno, ahora lo que vamos a ver es el último eslabón de lo que es la teoría del delito, que sería el presupuesto de culpabilidad. Este presupuesto, es el reproche jurídico que se le hace a un individuo. A ver si se ve la primera diapositiva. Sí, ahí está. ¿Querés poner presentar arriba para que se vea completo? Ahí está. Ahí está, perfecto. Bien, perfecto. Sí. Bueno, como les decía, el presupuesto de culpabilidad es el reproche jurídico que se le va a hacer a un individuo que, pudiendo haberse motivado por la norma jurídico penal, según siempre las circunstancias del caso, decide cometer lo que es un ilícito penal. Siempre hay que tener en cuenta que el ilícito penal va a ser una acción, quien comete una acción que es típica y antijurídica. Se tienen que haber cumplido los pasos anteriores que estuvieran analizando los chicos. Ahora, es muy importante que tengamos en cuenta lo que es la diferencia entre lo que es el principio de culpabilidad y el presupuesto de culpabilidad dentro de la teoría del delito. El principio de culpabilidad es una garantía individual que va a funcionar como un límite que se le pone a la potestad punitiva que tiene el Estado, siempre contra los individuos. Implica que para imponer una pena siempre es necesario que se le pueda atribuir la responsabilidad. Y tenemos que tener en cuenta para la atribución de esta responsabilidad lo que es la responsabilidad por el hecho propio y no por un acto de un tercero, la responsabilidad penal por el acto y, por último, lo que es la responsabilidad penal subjetiva. Ahora, a diferencia de esto, el presupuesto de culpabilidad, como dijimos, es ese reproche que se le hace porque no se motivó en la norma y comete el injusto penal.
Con esta definición lo que podemos ver es que se cumplen sí o sí siempre dos requisitos fundamentales, que son, el primero es haber infringido una norma penal, que cuando uno infringe esta norma penal implica lo que es la capacidad personal que tiene el individuo de poder evitar esa conducta que tiene un disvalor, o sea que está prohibido, y tener conocimiento de la antijuricidad de la misma. Como segundo requisito es la responsabilidad penal que tiene el sujeto, mediante la cual para que se le pueda imponer una pena a este sujeto tiene que ser idóneo para poder responder penalmente. Si no es idóneo, no podría responder por la acción que cometió. Ahora, cuando uno va a hacer el análisis de lo que es la culpabilidad para saber si uno es culpable o no, hay que tener en cuenta ciertos elementos que son tres. Uno es la imputabilidad, otro es el conocimiento virtual de la antijuricidad y la exigibilidad. Dentro de lo que es la imputabilidad, vamos a ver qué es esa capacidad psíquica que tiene el sujeto, que va a ser sujeto de reproche, implica que pueda comprender lo que es la criminalidad de su conducta, y que se le pueda adecuar esa conducta que él hizo con esa comprensión. Y siempre hay que tener en cuenta que cuando uno analiza lo que es la culpabilidad, siempre se tiene que hacer, digamos, al momento del hecho, nunca antes ni después, sino en el momento que cometió el delito. El conocimiento virtual de la antijuridicidad es esa posibilidad de comprensión que tiene el sujeto de saber que su conducta no es conforme a derecho, es contrario, o sea, él está cometiendo un acto que está prohibido típicamente. Tiene que haber, digamos, internalizado internamente que ese comportamiento es disvalioso. Y por último es la exigibilidad, que la exigibilidad es que al momento de cometer este delito, este hecho, él haya tenido la posibilidad de realizar una conducta que sea diferente o se le puede exigir una conducta distinta a la que tuvo. Esto significa que dentro de lo que es el ámbito de autodeterminación de una persona o de libre albedrío, el individuo haya tenido la posibilidad de optar entre realizar un comportamiento disvalioso o realizar un comportamiento que sea conforme a derecho. Tiene que tener esta posibilidad. Ahora, en base a esto uno tiene que también identificar que como están los presupuestos, digamos, positivos, que son imputabilidad, conocimiento virtual de antijuridicidad y exigibilidad, tenemos también la fase negativa, que sería la ausencia de culpabilidad. O sea, uno cuando analiza la culpabilidad tiene que analizar tanto la fase positiva como la fase negativa. Dentro de lo que es la fase negativa vamos a ver que tenemos la inimputabilidad, que sería la falta de imputabilidad, y esto significa que el autor de este injusto penal, al momento de cometer el hecho, no comprendió la criminalidad de su acto o no pudo dirigir esas acciones, ya sea porque tuvo una insuficiencia de sus facultades mentales o alteraciones morbosas de la misma. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, una persona que posee una enfermedad mental como esquizofrenia. O sea, generalmente estos elementos siempre van a ser normativos y los vamos a encontrar en otras ramas, como puede ser la medicina, en una ley, digamos, donde establezca cuáles son las enfermedades mentales. O sea, siempre tenemos que acompañarnos con elementos normativos para poder identificar esto. Esto sería lo que es la inimputabilidad. Después, hay que tener en cuenta también que cuando uno se refiere a esta incapacidad psíquica, siempre tenemos que, o sea, tener muy en cuenta que no nos importa lo que pasaba si esta persona tenía una insuficiencia antes o posterior a cometer el injusto penal. O sea, nos interesa que se analice en el momento, digamos, durante la comisión del hecho, porque eso es lo que nos va a determinar si esta persona es o no imputable, porque nos permite ver si esas alteraciones o disminuciones que posee van a afectar en su capacidad de comprensión de esta criminalidad que tiene su conducta. Después pasamos a lo que son los errores de prohibición, que se relacionan con lo que es la falta de conocimiento virtual de antijuridicidad. Esto significa que tenemos los errores de prohibición, que es cuando el sujeto no comprende o no puede comprender lo que es el disvalor de su conducta o dirigir también sus acciones, ya sea por un error o porque tiene una ignorancia de los hechos al momento de cometerlos, y por ende no va a ser punible. Hay que tener en cuenta que los errores de prohibición pueden ser tanto directos como indirectos. Va a ser directo cuando el error que el individuo tiene está puesto sobre la norma jurídica que va a prohibir una conducta, o sea, él considera o no sabe que existe una norma que prohíbe la conducta que él realizó. Un ejemplo, por ejemplo, sería cuando un extranjero está viviendo acá en Buenos Aires o en Argentina y le aplica una eutanasia a una persona que, digamos, que quiere morir. Entonces, quizás en el país donde él vivía, en algunos países está permitido lo que es la eutanasia, pero acá no.
pero él no sabía que acá en Argentina no estaba permitido. Entonces, en ese caso, se estaba produciendo lo que es un error de prohibición directo. En cambio, lo que es un error de prohibición indirecto es cuando el error lo tiene sobre la causa de justificación, o sea, la parte de la antijuridicidad. ¿Cómo uno se da cuenta cuando el error está sobre la causa de justificación? Puede ser que él sabe que la conducta que él está haciendo está prohibida, pero cree que hay una causa de justificación que ampara su conducta. O sea, él cree que la ampara, pero en realidad esta causa de justificación no existe, o en el caso de que exista, no se están dando los supuestos para que se cumpla con la causa de justificación. Un ejemplo sería que yo mato a una persona, que es mi agresor, por ejemplo, que me intenta matar a mí, y creo que estoy actuando en legítima defensa, pero en realidad no aplica, digamos, esta legítima defensa porque yo, en este caso, provoqué lo que es la situación de agresión. O sea, no estoy cumpliendo con alguno de los requisitos que se necesita para que se dé la legítima defensa, por ejemplo. A su vez, estos errores de prohibiciones tienen efectos. Los efectos es que pueden ser vencibles o invencibles. ¿Qué significa que un error de prohibición sea vencible? O sea que pudo esta persona haber sabido que la acción que él estaba haciendo era antijurídica con las debidas diligencias. En el caso de que se pueda comprobar esto, se le va a atenuar lo que es la culpabilidad. En cambio, cuando su error es invencible, significa que, a pesar de él saber que la conducta que él está haciendo es antijurídica, por más de que haya tomado todas las diligencias posibles para saber que esa conducta era antijurídica, no lo pudo hacer. Entonces se le elimina esta culpabilidad. Y como último requisito que tenemos es lo que es la falta de exigibilidad. Algunos de los casos que hay de falta de exigibilidad, por ejemplo, es el estado de necesidad disculpante. El estado de necesidad disculpante se da cuando una persona, con tal, digamos, de evitar un mal, va a causar otro, donde el bien jurídico que se va a estar siendo amenazado o defendido es del mismo valor jurídico que va a estar siendo lesionado. Un ejemplo clásico de manual es cuando hay una situación donde un barco se está hundiendo. Jefe, una consulta. Acá donde dice con electrones con el verificador. Hay creo que un micrófono prendido, ¿puede ser? Sí, se le saltó a una compañera. Genial, perfecto. Bueno, repito de vuelta. El estado de necesidad disculpante es cuando un individuo, en este caso el autor de un delito, con tal de evitar un mal, va a causar otro donde el bien jurídico que está siendo amenazado o lesionado tiene el mismo valor jurídico que el que está siendo lesionado. Ejemplo sería un caso de un barco que se está hundiendo y una persona, para salvar su propia vida, le va a quitar el único salvavidas que hay a otra persona, que va a terminar muriendo ahogada. Uno acá puede ver que hay dos bienes jurídicos que son el mismo, que es la vida, pero uno, con tal de no morir, bueno, le quita el salvavidas y termina muriendo otro. Comete un delito, pero se lo va a disculpar. ¿Por qué? Porque no se le puede exigir en ese momento a esa persona que durante esta comisión pueda actuar de otra manera. Era la única posibilidad que tenía, digamos, para sobrevivir. En esos casos, por ejemplo, se lo disculpa. El otro caso sería lo que es la coacción, cuando una persona actúa de manera o de forma coaccionada. Esto significa que al momento de realizar o cometer un delito o el hecho, lo hace porque está sufriendo una amenaza de que va a sufrir un mal que es grave e inminente. Sí o sí tiene que sufrir un mal grave e inminente. Si no, no se va a dar el caso, digamos, de estar actuando de manera coaccionada. Ejemplo de coacción sería: Juan, por ejemplo, amenaza a Pedro con un revólver, ¿para qué? Para que firme un cheque, que este cheque no tiene fondos. Entonces acá uno lo va a firmar, en este caso Pedro lo firma, con tal de salvar su propia vida, porque si no va a terminar muerto. Entonces, acá Pedro comete un delito, que se está haciendo, estar firmando un cheque de forma fraudulenta, pero no va a ser culpable, ¿por qué? Porque lo está haciendo de manera coaccionada, él está tratando de no perder su vida. ¿Por qué? Porque lo están amenazando, y acá tenemos el caso de que es la amenaza de sufrir un mal grave e inminente, y el bien jurídico afectado es su propia vida. Entonces, en estos casos, se los disculpa, no serían culpables. Y ahí termina la presentación.
Bueno, excelente presentación, muchísimas gracias, estuvo muy claro. También este es un eslabón de la teoría del delito que tenemos que entender con ejemplos, así que estamos todos muy agradecidos. Y ahora se cerró esta etapa, ¿no? Que dice que el delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Algunos autores agregan punible, pero el autor que estamos estudiando actualmente no lo agrega, por lo tanto terminamos, digamos, con el eslabón, terminamos con todo, hicimos un pequeño resumen, esperamos que les haya gustado y que les haya servido, pero antes de irnos vamos a responder algunas pequeñas preguntas que han dejado en el chat, ¿sí? Para que no se vayan con ninguna duda, la idea es que se vayan con los conceptos más o menos entendidos, sabidos, así que le doy la palabra a Cele para que ella responda las preguntas o la pregunta que le hayan hecho a ella por el chat. Cele, ¿estás ahí? Sí, gracias, Fede. Bueno, acá tenemos la primera pregunta, nos pusieron, ¿es correcto decir no hay acción o es correcto decir la faz negativa es la omisión? No. Esto es así. Nosotros dijimos que la faz negativa son estos elementos que excluyen a la acción. La omisión, para que no nos confundamos, es un tipo de acción, ¿sí? O sea, es otro tipo de conducta, la omisión. ¿Bien? Recuerden ustedes que nosotros lo vimos, al tema de la omisión, en los rasgos distintivos de la acción. ¿Bien? La faz negativa lo que hace es excluir la acción como para que no sea la acción un ilícito penal. La acción existe, pero por las distintas circunstancias que nosotros vimos recién, el 34 inciso 2, ¿sí? Se excluye la acción. Pero la omisión es un tipo de acción. La norma a nosotros nos pide que actuemos de determinada manera y nosotros obviamos esa acción, ¿sí? Esa es la diferencia, o sea, no son lo mismo, ¿bien? Y después tenemos la otra pregunta que nos decía, en el caso de los elementos hipnóticos o narcóticos para excluir la acción, ¿deben ser absolutos? O si no, dice, es especial, si es parcial, se analicen la culpabilidad. Bueno, efectivamente, cuando son estados de inconsciencia, ¿sí? Según quien se ponga en el estado de inconsciencia y realice una conducta, esto va a poder ser típico según las circunstancias. Efectivamente lo vamos a poder analizar en la culpabilidad. El estado de inconsciencia total o parcial en realidad tiene que ver más que nada con las circunstancias del hecho. En el libro nosotros encontramos un ejemplo que en una de esas resulta más esclarecedor. Nos dice que tenemos un trabajador ferroviario que ingiere unas pastillas, entonces, y el empleado es señalero, ingiere las pastillas, entra como en un estado de inconsciencia y provoca un choque ferroviario. En esa circunstancia, porque esta persona no está cumpliendo con su deber, ahí no va a haber una exclusión de la acción, sino que va a ser típica y va a responder por ese delito. ¿Bien? No sé si quedará algo más para... Esas eran las dos preguntas que yo había visto. Perfecto, Cele, muchísimas gracias por responder las preguntas. Igual cualquier duda que les haya quedado pueden contactarse con Cele, ¿sí? Nosotros en los grupos de WhatsApp en los que estamos siempre estamos ahí respondiendo las dudas, siempre estamos para lo que ustedes necesiten, ¿sí? Muchísimas gracias, Cele. Ahora le doy la palabra a Rafaela. Buenísimo, gracias, Fede. Bueno, estaba viendo ahí en el chat que se había hecho una pregunta que era muy interesante sobre la dominabilidad del acto, si era un presupuesto necesario para la configuración del dolo. En realidad lo que tenemos que entender es que los elementos del dolo son la voluntad y el conocimiento. Y la dominabilidad del acto va a ser un eslabón que se estudie en otra parte, ya no en la configuración del tipo en sí, sino más que nada en la parte de autoría. Un ejemplo sería, si yo manejo un auto y el auto de atrás me choca, y a causa de ese golpe que yo recibí de atrás, maté al peatón que estaba adelante. En ese caso, la acción se configura, hay un tipo penal que se realizó, homicidio, pero lo importante en ese caso va a ser estudiar quién fue el autor del hecho, porque el que tuvo la dominabilidad de la acción, quien pegó el golpe, que al fin y al cabo fue el que produjo la muerte del peatón, va a ser el del auto de atrás, no yo. Entonces, bueno, al no tener dominabilidad de la acción,
ya ahí no sería el autor principal, el autor directo de ese homicidio. Pero bueno, tenemos que entender que la dominabilidad de la acción no es algo que se estudie en el dolo, es algo que se estudie en la autoría. Eso por una parte. Y por otra parte, creo que había ahí alguna discusión en el chat sobre el conocimiento, sobre qué abarca el conocimiento. En un Estado de Derecho como el que vivimos nosotros, la ley penal se presume conocida. Todas las personas capaces, que tenemos plena facultad cognitiva y plena capacidad de movimiento, a partir de que la ley penal, o cualquier ley, pero la ley penal en este caso se publica en el boletín oficial, y corren en los 7 días u 8 días, o lo que dispongan, que normalmente ese es el plazo, esa ley se presume conocida para todos. Entonces el conocimiento de la ley está, se presume. Todos sabemos que en un Estado de Derecho como el que vivimos, la vida es un bien jurídico protegido, la propiedad es un bien jurídico protegido, la integridad sexual es un bien jurídico protegido, y la libertad también. Entonces, la ley penal se presume conocida, entonces para que se configure el dolo, tiene que haber conocimiento de la acción que realizo y de la ley penal, que se presume conocida. Así que bueno, espero haber sido clara, y Muy clara, cualquier muy cosa, clara. como dijo Fede, Ahí seguimos. están poniendo en el chat que sí, has resuelto las dudas, así que muchísimas gracias. También Rafaela va a estar a disposición por si ustedes necesitan, se quedan con cualquier duda, cualquier caso que quieran consultar con ella va a estar a disposición también. Así que muchísimas gracias, Rafa. Y le doy la palabra a Juan Ignacio. Bueno, Fede, estoy viendo un par de preguntas que están buenas también. Hay una pregunta que dice, ¿el estado de necesidad justificante es cuando entran en colisión bienes de distinta jerarquía y excluye la antijuridicidad? Sí. De hecho, es el estado de necesidad justificante el que configura una causa de justificación y excluye la antijuridicidad. Y es cuando se da, cuando tenemos dos bienes jurídicos de distinta jerarquía, donde se sacrifica uno para poder salvar al otro que es de mayor jerarquía. Me han hecho una pregunta sobre un práctico que dice, en el caso de legítima defensa privilegiada, también se tiene en cuenta el uso racional del medio empleado. En este caso no, porque se autoriza, digamos, a la defensa, cualquiera sea el daño que se le cause, digamos, al agresor. Recordemos que la legítima defensa privilegiada es un tipo especial, digamos, de la legítima defensa, y es una presunción juris tantum por parte de quien se defiende, ¿no? O sea que no es lo mismo que yo me defienda en un recinto, por ejemplo, con un cuchillo o con un ladrón, por ejemplo, que entró a casa y me intenta matar, por ejemplo, que yo le haya dicho que se vaya de mi casa, este ladrón haya huido y yo haya sacado una escopeta y empezado a disparar, ¿no? Hay que ver también los excesos y el caso, los excesos de la falta de la causa de justificación y si realmente corresponde o no en el caso concreto. Bueno, espero haber respondido la pregunta. Sí, Juani, muchísimas gracias. Y bueno, también, al igual que las otras dos ponentes, Juani está disponible, siempre está ahí respondiendo las dudas en los chats, etc. Y bueno, lo van a ver también pronto en las futuras clases que vamos a tener, al igual que las ponentes que hemos tenido hoy, porque ya son parte de nuestro equipo. Así que muchísimas gracias, Juani. Sé que tenés que rendir, así que te podés retirar si querés, no hay ningún problema. Y Bueno, le doy la gracias. palabra a Rosario. Bueno, yo vi acá una pregunta que sobre el principio de culpabilidad. Lo que quería aclarar más que nada sobre el principio de culpabilidad es que es una garantía, a diferencia. Cuando tenemos un caso, por ejemplo, de una persona mató a otro, cuando uno va a hacer el análisis de esa conducta, ver si está tipificada, si es antijurídica, uno de los últimos pasos es analizar el presupuesto de culpabilidad, que es decir, si esa persona es idónea para poder responder penalmente y poder imponerle una pena. En cambio, lo que es el principio de culpabilidad es una garantía que tienen como otro ejemplo de garantía puede ser el principio de legalidad, si se acuerdan, que tiene que estar una norma, ¿no?, tipificada, y todas las, que sea cierta, que sea todas las características que tiene que tener, sí, una norma jurídica.
En cambio, el principio de culpabilidad funciona de la misma manera y funciona como un límite que se le pone al Estado, ¿no? Acuérdense que el Estado siempre va a estar en un eslabón más arriba que el individuo, o sea, tiene una potestad punitiva del Estado, en cambio el individuo no, y esto lo que nos permite es que para poder imponerle una pena, ¿sí?, tenemos que atribuirle la responsabilidad. Entonces, cuando uno le va a atribuir la responsabilidad a alguien, sí o sí necesitamos que sea por el hecho propio, no por un acto que haya cometido otra persona, sí o sí por el hecho que uno cometa, por el acto en sí, o sea, que sea un delito, una conducta, y bueno, la responsabilidad penal subjetiva, ¿no?, que tienen que ser idóneos. Siempre tienen que tener en cuenta esa diferencia. A veces uno se confunde, y cuando uno analiza en lo que es teoría del delito, un caso en particular, hay que analizar estos eslabones, como último la culpabilidad, que es si esa persona es idónea, si esa persona puede responder penalmente o no, y principio de culpabilidad como garantía. Los principios, acuérdense que los usamos siempre para poder justificar, ¿no?, en un proceso, a ver qué garantías tiene la persona, si se le están cumpliendo o no, y que se pueda, digamos, defender correctamente. Siempre tienen que tener en cuenta eso, más que nada. Muchísimas gracias, Ro. La verdad, muy claro también quedó. Y bueno, ya con este panel de preguntas finalizado, vamos a dar por cerrada esta capacitación en Derecho Penal Parte General, que es la teoría del delito. Agradecerles a todos, a cada uno de los que ingresó, de los que estuvieron ahí en el chat preguntando, diciendo cosas hermosas, gracias por sus palabras. La verdad que estamos acá para ayudarlos y para hacer la carrera un poco más sencilla. Por eso brindamos nuestros conocimientos de forma desinteresada para todos los días poder contribuir con algo y ayudar a alguien. Así que gracias de verdad a los ponentes y gracias a los alumnos que han participado. Somos todos compañeros, como siempre les digo. Y quiero invitarlos también a todos los que están acá a el 18 de noviembre, que vamos a tener un seminario internacional, con ponentes internacionales de Derecho Penal, donde van a participar como ponentes jueces, tenemos fiscales, tenemos un montón de gente que también quiere contribuir y también quiere ayudar a que ustedes también conozcan un poco más acerca de las nuevas tendencias del derecho penal. Por lo tanto, en Instagram vamos a estar publicando el flyer, la inscripción, todo para que ustedes se inscriban con tiempo y demás. También va a ser gratis y certificado. Así que, bueno, eso sería todo. Muy buenas tardes, espero que estén muy bien y nos estamos viendo pronto.